Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Pues vamos a ver hoy otro tema, el cual, pues, es continuación de formación en vigas, pero más que nada son otros métodos que se utilizan para determinar esta deformación. Para eso, lo que se toma con base son dos teoremas que se denominan teoremas de Moore, los cuales nos relacionan los diagramas de momentos flexionantes con la deformación angular y lineal. Pues vamos a ver de lo que se trata esto. Voy a proyectar. Ok. Vamos a empezar. Los teoremas que les comento, se denominan teoremas de Moore y básicamente se utilizan en las áreas de momentos, los diagramas que obtuvimos nosotros al final de mecánica materiales 1, esos famosos diagramas de fuerza cortante y momento flexionante, pues el diagrama de momento se toma. En base a estos teoremas se utilizan dos métodos para determinar la deformación de vigas. Estos métodos son el método de área de momentos y el método de la viga conjugada. A grandes rasgos de los que se tratan los teoremas es de lo siguiente. Vamos a presentar lo que vamos a hacer. Permítanme un momento. Mientras admito a sus compañeros. Castillo Rodríguez. Ok. Voy a dejar de presentar y vamos a presentar nuestra hoja de trabajo. Todos sabemos que cuando tenemos nosotros una carga, vamos a la carga más sencilla que podemos tener nosotros. Vamos a tener nosotros un diagrama de momentos. Pongo esta figurita, esta viga, porque creo que todos saben el diagrama de momentos de esta carga. Y el diagrama de momentos más pequeño. Es como este. Vale.
viendo áreas como este, ¿sale? Torretas inclinadas. Sabemos nosotros también que esta viga va a tener cierta deformación a la hora de aplicar la carga, la cual la vamos a representar de esta forma. Es la forma que va a tomar la viga cuando aplicamos la carga. Antes se encuentra horizontalmente. Básicamente lo que me dicen los diagramas, los teoremas de Moore es lo siguiente. Tú puedes tener en tu viga puntos A, punto B, punto, vamos a poner aquí un punto C, aquí un punto D. Si observamos, si sobre el punto D establezco líneas, en este caso verticales, podemos ver que entre el punto C y punto D tenemos un área del diagrama de momentos. Teoremas de Moore es que si nosotros despejamos las ecuaciones que tenemos de la elástica de la viga, vamos a llegar a una condición en la cual establezcamos que la teta, en este caso, por ejemplo, de D con respecto a C, es igual al área de momentos. Voy a bajar un poquito esto. Al área de momentos, el diagrama, área del diagrama de momentos entre C y D sobre EI. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco esta área que tengo aquí marcada, pues simplemente divido entre E. Segundo teorema de momentos. Este es el primer teorema. Vamos a ver ahorita con la parte matemáticas. Primer teorema. Segundo teorema. También, si nosotros queremos determinar la deformación lineal que tenemos en el punto C, D, por ejemplo, en el punto D, pues observemos todos que tenemos, esta área tiene un centroide. Y con respecto a nuestro punto D tiene una distancia X. Pues el teorema, el segundo teorema nos dice que si quiero determinar la deformación lineal de D con respecto a C o la flecha, es igual al momento del área entre CD sobre EI. O lo que sería lo mismo, área por X sobre EI. Posiblemente ahorita no se entienda muy bien esto, se va a entender cuando realicemos nosotros algunos problemas. ¿Cuál es la condición para que podamos nosotros
podemos trabajar estos teoremas? Es que conozcamos alguno de los valores iniciales. Por ejemplo, si quiero conocer, y todos creo que lo hemos visto desde secundaria, si nosotros podemos conocer el área que tengo en el punto D, pues por lo menos debo de conocer qué área tengo antes del punto de D con respecto a C, debo de conocer qué área tengo desde el origen hasta el punto C, para poder posteriormente prestarlo al valor que tengo en D, yo tengo el área que tengo en esos dos puntos. Tengo que tener una referencia. Es lo que se complica un poquito con estos teoremas. ¿Dónde se aplican los mismos? De una forma muy sencilla. Fíjense, si tenemos nosotros una viga en voladizo, donde aplicamos una fuerza P sobre una longitud L, nosotros vamos a tener, un diagrama de momentos. El cual va a ser el siguiente. A ver si están de acuerdo con eso. Este sería tu diagrama de momento. ¿Cómo, ¿Cómo lo justifico con respecto a lo que hemos visto nosotros de doble integración? Digo, de lo que hemos visto nosotros de nuestra elástica de la viga. La ecuación de momentos para esta viga, ¿cuál sería? Nos conviene analizarla de derecha a izquierda. Aquí tenemos x igual a 0, aquí x igual a L. ¿Cuál sería el valor del momento? P por x. Es la única cara que tenemos. Acuérdense que al final de la viga, aunque tengo la reacción, el momento vale 0. No se toman en cuenta. ¿De acuerdo? Se observan cómo va variando mi momento con respecto a la distancia x. Varía de 0 hasta L. ¿Cuál es el momento máximo? P por L. ¿Dónde lo tenemos? En el extremo de la viga, ¿no? Donde tenemos el empotramiento. No tengo otra carga, entonces ese sería mi diagrama de momentos. ¿Sí? Ahora, tomen nota de esto para poderlo mover, ¿sí? Porque ya estoy moviendo todo y no sé si ya tomaron nota. Profesor, disculpe, dicen unos compañeros que si los puede dejar entrar, por favor. A ver, tomen nota mientras dejo entrar a sus compañeros. Permíteme. 3, 2.
Listo, profe, gracias. Ok, ¿ya está, Juanes? Bueno, comentaba que para poder Listo, usar profe. estos teoremas tenemos que tener una referencia. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Se acuerda que cuando vimos doble integración para establecer las constantes de integración manejamos las condiciones de frontera? Pues es algo muy parecido aquí. ¿Por qué? Porque la referencia que, por ejemplo, yo voy a tener es que teta en A, ¿cuánto vale? 0, ¿Y cuánto vale y en A? 0. Cero. Bueno, pues mi primer teorema me dice que si quiero calcular, por ejemplo, punto A y punto B, si quiero calcular la teta en B, va a ser el área de momentos que tengo entre AB, el área que tenemos de momentos sobre EI. ¿Sí? El único detalle es que teta de B con respecto a sería igual a ¿qué? Teta de B menos teta de A, ¿están de acuerdo? Pero si conozco teta de A, que vale 0, pues simplemente sería teta de B, y teta de B sería toda esta área que tengo de aquí a aquí. Si yo lo quisiera en otro punto donde no tuviera yo una referencia, pues se me complica, porque siempre tengo que tener una referencia para poder utilizar estos teoremas. Un punto donde, igual que en doble integración, conozca ya sea teta, ya sea y. Si observamos del punto A, no tengo nada a la izquierda. Y pues solamente si quiero calcular el área que tengo entre A y B, pues simplemente sería la que tenemos ahí indicada nosotros visualmente, que es la ventaja de estos teoremas. ¿Sí? Y por tanto, teta debe ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el área de ese triángulo? ¿Un medio de qué? Y la base por la altura. Y esto es sobre hey, y con eso tenemos. Así de fácil es aplicar esto. Pero para eso debo de saber manejar estos teoremas. Y más que nada los diagramas de momentos. Ahora, si quiero determinar la deformación lineal del punto B o la flecha del punto B, ¿quién ve? Pues es el momento, es igual al momento. Ese sería el segundo teorema, ¿no, profe? Ese es el segundo teorema para Y. Ahorita los vamos a ver, ¿no? ¿Cómo son? Porque darlos tal cual sin haber dado un contexto de estos, no sé si se complica un poco, ¿eh? Y sería el momento con respecto a qué punto, pues con respecto al punto donde se quiere sacar la deformación lineal, momento con respecto al punto B. Y lleve, a ver si están de acuerdo que este triángulo tiene un centroide y que de aquí a aquí va a tener una distancia X, la cual es 2/3 de L, pues simplemente sería el área que es un medio de la base por la altura por su distancia que X, que es 2/3 de L, y todo esto sobre qué? Sobre I. ¿Estamos? Se ve sencillo aquí en este problema porque solo tenemos una carga. Pero ya cuando tenemos cargas triangulares, rectangulares, el diagrama de momentos no es tan sencillo. El diagrama que vamos a obtener de momentos, pues ya no es una figura geométrica tan sencilla como esta. Ya se complica. Lo que se realiza es diagramas de momentos por partes. ¿Qué quiero decir con eso? Que por cada carga que tengamos nosotros en nuestra viga, vamos a tener un diagrama. Eso lo vamos a ver con más detenimiento posteriormente. Sí, pero nada más esto es para que entremos en contexto de lo que vamos a estar manejando, ¿eh?
Ok, tome nota para que pasemos a los teoremas de Moore. Estos teoremas se utilizan comúnmente cuando tenemos nosotros cargas sencillas y que no quieramos nosotros realizar todo el análisis de toda la viga, pues en determinado punto lo podemos hacer relativamente fácil. ¿Sí? El único detalle es que sí debemos saber de generar bien los diagramas y pues manejar las figuras geométricas básicas. Vuelvo a repetir, esto es para aplicarlo en el teorema de área de momentos y de viga conjugada. ¿Ya lo tenemos? Dice que este es área de momentos y viga conjugada, ¿verdad, profe? Sí, ahorita lo voy a proyectar para que lo vean. Sí, lo que acabamos de ver o que ya estuvimos viendo los días pasados es el teorema de doble integración, ¿sí? El método de la doble integración. Ahorita vamos a ver área de momentos ya conjugada y en el transcurso de esta semana, a más tardar el domingo, ya está la guía para el supremo parcial en Classroom para que empiecen ustedes a trabajar sobre esto. ¿Sí? Ya van a poder desarrollar la mayoría de los problemas que vienen ahí. ¿Estamos? Bueno, ¿ya lo puedo dejar de compartir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Nos vamos a los teoremas. Bueno, comentaba que estos teoremas de Moore se utilizan en el método de área de momentos y de viga conjugada. Vamos con nuestro primer teorema. Paso aquí. Okay. Fíjense, para determinar el primer teorema, lo que se hace es que una viga, ¿sí? Se indica tomando en consideración esta figura, la cual básicamente nos representa una viga, pero con ciertas de formación angular y lineal en cada uno de los puntos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el tramo AB, el cual se encuentra horizontal, luego el tramo BC, el cual ya tiene un pequeño ángulo θ B, luego el tramo CD, un ángulo θ C y después un tramo CD, DE, un ángulo θ D. Entonces, van a ver la forma que va tomando la viga, ¿no? Primero se encuentra horizontal, empieza a bajar y después empieza a subir de nuevo su deformación. ¿Sí? Nada más que aquí está exagerado para que vean que los ángulos que vamos teniendo en cada uno de los puntos. Sí, no es tan agradable la forma que va tomando aquí, ya es más brusca que tenemos. Si observamos, nosotros vamos a tener cambios angulares, ¿sí? Los cuales se van estableciendo de acuerdo a lo que uno quiera. Por ejemplo, si nosotros queremos checar qué ángulo tenemos entre el segmento AB y el segmento DE, como indica en la parte inferior, pues están de acuerdo que voy a sumar los tres ángulos que tengo ahí. ¿De acuerdo? Primero mi posición original, después la primera, segunda posición, tercera y la última. Y si quisiera solamente de AB a BD, digo a CD, pues simplemente los dos primeros ángulos. Y así vamos a ir sumando. Es la referencia. ¿Sí? Ahora, lo que yo les comentaba, consideren que ustedes tienen su viga, la cual tiene una carga concentrada y esto nos va a generar un área de momentos que vamos a llamar B', C, C'. El punto B tiene una deformación lineal y una deformación angular, el punto C también lineal y angular. ¿Sí? Esta figurita fue la que hicimos hace rato.
¿De acuerdo? Ahora, nos dice aquí que el cambio dependiente entre dos puntos del punto C y punto B y punto C, como lo establecimos, es la suma algebraica de las variaciones angulares entre las dos secciones. Y también recordemos que todas las vigas tienen un diagrama M sobre I contra la distancia X. Fíjense, aquí lo que se hace es que se tiene la ecuación de la elástica de la viga. EI diferencial segunda de Y con respecto a X es igual a M. ¿Qué hacemos? Pues pasamos EI dividiendo y nos queda simplemente diferencial segunda de Y con respecto a X, que sea esta segunda ecuación. Dejen regresarme. Voy a salirme de presentación completa para que podamos dibujar sobre su... Ok, tenemos esta ecuación. ¿Sí? Aquí lo importante es decir que dy, diferencial segunda de y con respecto a x, es d teta sobre dx. ¿Estarán de acuerdo en eso? Fíjense, ¿de dónde sale? Yo sé que dy sobre dx es d teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues, si lo pongo con respecto a la segunda diferencial de y con respecto a x, puedo ponerlo de esta forma, d teta sobre dx. Ese es el truco. Ahora, ¿qué hago? Sustituyo esto aquí. ¿Sí? Y digo que momento sobre i es de teta sobre dx. Y digo posteriormente que paso ese dx del otro lado y digo que momento sobre x sobre i es de x sobre d teta. O si no lo manejo como diferencial, simplemente sería teta es m i por x. Esa es la condición que vamos a manejar como referencia. Todo partiendo de nuestra ecuación de la elástica de la viga. Vuelvo a repetir, esto está en los apuntes que subí. ¿Sí? Ahí viene el desarrollo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nos vamos nosotros a nuestro diagrama original, me voy a regresar a su variable. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es, estoy estableciendo m sobre mx sobre i, el momento sobre i. Recuerden que inicialmente cuando generamos los momentos de diagrama de fuerza cortante y momento flexionante simplemente era momento. Aquí lo divido entre i, pero observen, ¿qué tenemos nosotros aquí? Una distancia x. Y si saco el área, sería igual a qué? Por x, ¿están de acuerdo? Esta área que tengo aquí, base vale x, altura mx sobre y. Estamos hablando de áreas muy pequeñas que en determinado momento, el área tan pequeña puede ser, la puedo tomar como un rectángulo, ¿de acuerdo? Son pequeñas diferenciales. Esa mx sobre y por x es esto que estamos obteniendo nosotros en nuestro análisis. De donde lo tenemos, disculpen, lo tengo aquí. Es esta. Me regreso a la figura. Tt es mi por x. ¿Y qué tengo aquí? Esto es igual a qué? A teta. mi por x. Es igual a teta. Me regreso a mis ecuaciones. Aquí lo tenemos mi. Bueno, aquí sería mx, ¿sí? Como están en los diagramas. Mx por x es igual a teta.
Y si lo vemos en el diagrama, es el área. Eso me indica lo siguiente, ¿sí? Que observamos en el diagrama que la cantidad MI por DX o X, como quieran ustedes llamarlo, corresponde al área que tengo entre los dos puntos donde quiero determinar el valor de teta, ¿sí? Podemos nosotros establecer un área para uno de los puntos, por ejemplo, para el punto B, un área para el punto C, ¿y qué es lo que hago? Simplemente, pues resto el punto inicial menos el punto final. Yo tengo el área. Y teta de A con respecto a B es 1 sobre EI por el área que tengo ahí. Lo que vimos nosotros en la pequeña viga en voladito que teníamos. Simplemente dividimos el área del diagrama de momento sobre qué, sobre EI. ¿Qué es esto que tengo? ¿Qué es lo que me representa esta ecuación que acabo de poner aquí? Esta. Área sobre EI. Esto me lleva a lo que es el primer teorema de Moore. El primer teorema de Moore nos dice lo siguiente. La diferencia de pendientes entre dos secciones cualesquiera A y B sobre la curva elástica de la viga es igual al área bajo el diagrama MEI comprendido entre estas dos secciones A y B. En el diagrama nosotros la tenemos como B y C. Creo que sí. Ah, no, C y D. ¿Sí? Entonces aquí, pues, así es como está establecido, pero podemos nosotros ponerle entre dos secciones cualquiera C y D sobre la curva elástica de la viga es igual a la área del diagrama EI comprendido entre estas dos secciones C y D. ¿De acuerdo? Para que correspondan a la figura que teníamos. Pero en forma general se dice entre dos secciones A y B. Son dos puntos cualesquiera. O sea, lo único que debemos nosotros entender es que debemos de tener nosotros poder calcular el área que tenemos entre estos dos puntos del diagrama de momentos y dividirlo sobre EI. Y eso me da, pues, la pendiente la pendiente o deformación angular que tengo entre un punto C y un punto D, o punto A y B, como está indicado aquí en el teorema. Pero todo parte de la ecuación elástica de la viga. Ya lo vamos a entender un poquito mejor cuando estemos realizando problemas, jóvenes. ¿Eh? Si ahorita como que se les hace un poquito complicado entender este teorema, vamos al segundo, que es un poquito más complicado. ¿Eh? Más, no crean, a mí también cuando estuve empezando a ver estos teoremas sí me causó algo de problema entenderles cómo se manejan. ¿Eh? Es mucho más fácil la aplicación de los mismos que entenderlos. ¿Continuamos? Ok. Segundo teorema de Moore. De nuevo analizamos esta viga. El único detalle es que vamos a establecer, si observan con respecto a la figura original, vamos a establecer nosotros distancias entre los puntos. Por ejemplo, tenemos X1, que es la distancia que tenemos del punto D al punto B, X2 del punto D al punto C. Seguimos teniendo los ángulos y vamos a tener dos puntos P y P1. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? En este caso se supone que los ángulos son muy pequeños y la tangente tiende a ser el ángulo. Para determinar la distancia del punto B con respecto a la tangente trazada por la distancia, por el punto B, P de P a P2 es, y aquí sí se complica un poquito esto, dejen copiar esto y lo vamos a poner aquí abajo. Vamos un poco esto y voy a dejar de compartir un momento para poder poner la figura aquí. Yo te vuelvo a compartir.
Ok. Permítame. Fíjense, si queremos conocer las distancias que tenemos entre P y P2, fíjense, P es este primer punto, aquí. Vamos a cambiar. Aquí, ¿qué sería? Pues simplemente es de P a P1, de aquí, de P a P1, más que de P1 a P2, las distancias. ¿Estamos? Estas distancias, ¿cómo las determino? Teta de B, ¿por qué? Por X1. Tangente es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si queremos calcular el cateto opuesto, sería tangente por cateto ¿qué? Adyacente. Adyacente. ¿Sí? Mi tangente de B, quedamos que era simplemente el ángulo, teta B. ¿Cuál es el cateto adyacente? X1 para el primer valor. Para el segundo, que es teta de C por X2. Considerando que la tangente tiene el ángulo, es muy pequeña. Esa es la consideración que se manejó. Y eso me da estas distancias. Esta distancia, esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. ¿Sí? Despejando la tangente. Ya que tenemos eso, ya tenemos aquí los valores de las tangentes. Aquí lo tenemos, fíjense, aquí abajo. Tangente P de P a 1, X1, si despejamos esta, despejando nos daría tangente de teta B por X1 es igual a P por P1. ¿Sí? Es eso. Lo mismo con la otra. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Estos valores. ¿De acuerdo? Y simplemente sustituimos nosotros para determinar las distancias. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se va viendo? Ok. Ya que tenemos eso, nos dice al desarrollar los teoremas de Moore que lo anterior indica que la desviación de cualquier punto P respecto a la tangente trazada por otro punto, cualquier punto B, ¿sí? Es igual al momento estático de cada una de las variaciones angulares comprendidas entre estos dos puntos con respecto al punto P. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos nosotros que T es igual al área del diagrama de momentos por la distancia. Eso ya lo vimos en el primer teorema. ¿Sí? Esta ecuación ya la vimos en el primer teorema. ¿Qué hacemos? Pues si quiero determinar la deformación que voy a tener entre el lineal, entre el punto B y P, pues simplemente, si es el primer momento, debo de multiplicar ahora de nuevo por la distancia. Y es lo que nos dice. Por tanto, la desviación de cualquier punto situado sobre la vía cargada con respecto a la tangente trazada por cualquier otro punto, como se observa en la figura. Fíjense, ¿qué es lo que hago? Tengo mi área, tengo su centroide y tengo una distancia. Entonces, el momento de esta área es el área. ¿Por qué? Por la distancia X. Si quiero sacar el momento con respecto al punto P, ¿sí? Sería esta condición. Pero también aquí la condición es que debo de conocer algunos de los valores iniciales, ya sea el momento que tengo en el punto B y después en el punto P para poder restar y calcular esta área, o al revés. Yo siempre tengo que tener un valor como dato. Ahora, en forma general, lo que me va a indicar esto simplemente es que esta desviación está definida por la ecuación tangente, desviación tangencial de P con respecto a B es igual a momento a la integral de esto que conocemos nosotros, que ya lo calculamos, que esto es un área
¿Por qué? Por la distancia que tengo hacia ese punto. Ese es el segundo teorema de Moore. ¿Sí? Es el área que tengo entre los dos puntos, saco el momento con respecto al punto donde quiero tener la deformación lineal o flecha del elemento. ¿Sí? Y aquí ya tenemos que T de P con respecto a B es desviación tangencial del punto B, P medido con respecto a la tangente trazada en B. Integral es el momento estático bajo el área del diagrama momento EI, que es lo que estamos ahí indicando, comprendido entre el punto A y B. Y X, la distancia del eje distancia vertical que pasa por el punto P al centroide del área bajo la curva entre A y B. Ahora, esto, lo que, como nos da el teorema segundo teorema de Moore, dice lo siguiente. La desviación tangencial de cualquier punto P situada sobre la elástica de una viga con respecto a la tangente trazada por cualquier otro punto elástica de la viga, en este caso con respecto al punto B, es igual al momento estático con respecto al punto P del área bajo el diagrama EI comprendido entre estos dos puntos. Todo esto lo único que quiere decir es que, ¿sabes qué? Si tú quieres determinar la flecha entre dos puntos, pues lo primero que debes de tener es el área entre esos dos puntos, la cual la puedes obtener, o mejor dicho, ya lo tuviste con el primer teorema de Moore. Y después lo único que hace es, a esta área que tienes de momento, ubica su centroide y establece la distancia que tienes de este centroide con respecto al punto donde quieres determinar la flecha. Y obtienes el momento. Ese momento que obtienes de esta área, lo divides entre EI y determinas lo que sería tu flecha en ese punto. ¿Sí? Vuelvo a repetir, posiblemente nos parezca un poquito rebuscado o incomprensible ahorita el teorema, el segundo teorema, pero ya realizando los problemas con la aplicación vamos a ir entendiendo lo que quiere decir estos teoremas. ¿Sí? Entonces, más que nada, yo sé que sí es un poquito enredado manejar los mismos, pero pues ya aplicándolos ya se verá, ya se entenderá estos teoremas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas, preguntas, jóvenes? No, profe. ¿No? Para el Bueno, si no momento no, hay profe. dudas ni preguntas, hoy la clase va a ser muy, muy corta, porque ya la próxima clase vamos a empezar con el primer procedimiento, que es el de área de momentos, ya aplicando los teoremas de Moore. Pero lo primero era entender o saber cuáles eran los teoremas de Moore. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy sería todo. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Que tengan buen día. También, profe. Gracias igualmente. Mañana, profe, buen Mañana. día. Gracias, profe. Igualmente nos vemos.